Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo es que se utiliza el voltímetro de corriente alterna. Aquí tenemos nosotros nuestro multímetro y dentro de nuestro multímetro vamos a tener un instrumento de medición que se conoce como voltímetro de corriente alterna, que sería este. Vamos a conectar la punta negra donde dice COM y la punta roja donde dice V. V mayúscula significa volts. Bien, entonces esto nos está indicando que ahí se conectan las puntas para utilizar el voltímetro de corriente alterna. Sin embargo, primero te voy a explicar algunos conceptos para que me puedas entender mejor cómo se utiliza este instrumento de medición. Bien, pues mira, aquí tenemos una gráfica. Aquí lo que tenemos marcado con color rojo va a ser un cuadrante en donde vamos a trazar la forma de onda de la señal de corriente alterna, del voltaje de corriente alterna. Entonces, empieza en nivel 0 y ahí empieza, conforme va pasando el tiempo, este eje me marca que es el eje X, me marca la frecuencia o el tiempo, y este eje es el eje Y que me marca la amplitud. Entonces, conforme va pasando el tiempo, va creciendo el pulso positivo hasta alcanzar un nivel máximo, que aquí en México es de 107 a 127 volts. Entonces llega a un punto máximo y luego decrece hasta llegar a nivel 0. Este será un pulso positivo, aquí nos indica de nivel 0 para arriba es el pulso positivo. Luego entonces crece en sentido negativo, aquí nosotros observamos que es el negativo del 0 hacia abajo, crece en sentido negativo hasta alcanzar el nivel máximo y luego decrece a nivel 0. Bien, estos pulsos, tanto el positivo como el negativo, tienen que ser simétricos. Nuevamente crece el pulso positivo, decrece, llega a nivel 0 y nuevamente pulso negativo, alcanza su valor máximo y decrece a nivel 0. Esta acción es periódica, por eso se llama voltaje de corriente alterna. ¿Por qué? Porque está alternando su polaridad, positivo, negativo, y esto se hace periódicamente. Aquí en México la frecuencia de voltaje de corriente alterna va de 50 a 60 Hz, es decir, que en un segundo van a existir 50 ciclos. Un ciclo es un pulso positivo con un pulso negativo. Esta parte de aquí se conoce como ciclo. Entonces, va a pasar, en un segundo van a pasar 60 ciclos. Esa es la frecuencia del voltaje de corriente alterna. Bien, como podemos observar, aquí la polaridad está alternando. No significa que el voltaje de corriente alterna no tenga polaridad. Sí tiene polaridad, sin embargo está alternando esa polaridad. Por eso se le conoce como voltaje de corriente alterna. A diferencia del voltaje de corriente directa, aquí el voltaje de corriente directa, si te das cuenta, parte de nivel 0, alcanza su valor máximo y luego ya es continuo. Sin embargo, aquí se representa un voltaje positivo. También puede ser negativo, puede crecer de nivel 0, alcanzar su nivel máximo y luego ser continuo. Ese sería el voltaje de corriente directa. Ese no cambia su polaridad ni la alterna. Simplemente es una polaridad constante. Por eso es que los circuitos electrónicos tienen una polaridad. Ya aquí vamos a aplicar el voltímetro de corriente alterna en una tarjeta electrónica. Esta va a ser nuestra tarjeta electrónica. Aquí es donde nosotros vamos a poder aplicar el voltímetro de corriente alterna y por eso es importante que tú sepas cómo se aplica, en dónde se coloca, qué es lo que vas a medir. Bien, esta tarjeta electrónica tiene una entrada de voltaje, que tenemos aquí su clavija, que es la que vamos a conectar a la red. La red la vamos a tomar de aquí justamente, que es el tomacorriente, a donde la compañía que suministra la energía eléctrica a través de esos contactos nos va a proporcionar el voltaje de corriente alterna que necesitan nuestros aparatos para que puedan trabajar. Y bueno, aquí tenemos un interruptor de encendido y apagado. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar nuestro voltímetro de corriente alterna? Bueno, en el previo ya te indicamos cómo se conectan las puntas. Voy a seleccionar el modo voltímetro de corriente alterna. Encendemos nuestro equipo y ahora vamos a conectar
nuestra tarjeta. Bien, aquí ya está conectada nuestra tarjeta electrónica y nosotros entonces vamos a comprobar justamente los valores que nos van a indicar. Mira, te explico entonces. Lo vamos a poner aquí. Entonces, fíjate. Aquí ya conecté mi tarjeta electrónica y el voltaje de mi tarjeta electrónica, el voltaje de alimentación va a entrar, si nos damos cuenta, aquí está el cable de alimentación que llega aquí a este conector. Este conector tiene estos dos pines de conexión y ahí es donde yo voy a medir un voltaje de corriente alterna. Y fíjate, ahí me está dando un valor de 122 volts de corriente alterna. Ahora, este otro conector que tenemos aquí, de aquí a acá, es el interruptor de encendido. Entonces, fíjate, ahí yo le mido, es lo que me está dando 120, le mido pasando el interruptor y entonces me da 121. Significa que mi interruptor está en modo de encendido. Posteriormente voy a pasar para acá mis puntas para hacer un rastreo de el voltaje y me da 120. Ahí lo observamos. Lo paso para acá porque este es el fusible y entonces fíjate, ahí me va a dar el voltaje de 120. Significa que mi fusible está en buen estado, ¿sí? Posteriormente ese voltaje va a llegar a un puente rectificador que te voy a mostrar, que sería este dispositivo que tenemos aquí. Este dispositivo es el que se va a encargar de convertir ese voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Entonces el voltaje de corriente alterna que yo puedo medir es hasta este dispositivo. Y de acuerdo a la configuración del dispositivo, las terminales del centro son las que tienen ese voltaje de corriente alterna. Mira. Después de este dispositivo, entonces ya a través de esta y de esta terminal ya sale un voltaje de corriente directa. Entonces, así es la manera de ocupar o de aplicar un voltímetro de corriente alterna. Sin embargo, te voy a dar otra explicación en una fuente de alimentación. Aquí ya tenemos nuestra fuente de alimentación y fíjate cómo aquí esta fuente de alimentación es capaz de proporcionar de 0 a 40 volts de corriente alterna y de acá de 0 a 28 volts de corriente directa. Entonces lo que ahorita estamos viendo es el voltaje de corriente alterna y cómo comprobarlo. Entonces voy a comprobar el voltaje que me está proporcionando esta fuente de alimentación, voltaje de corriente alterna. Ahí estoy haciendo la medición y en este momento me está dando 24.1 voltio. Ese voltaje se puede variar. Tenemos esa opción de que el voltaje pueda variar. Yo voy a hacer la medición y le voy a variar para que tú observes ahí en el display. Fíjate. Le voy a bajar porque este equipo se conoce como fuente de alimentación variable. Mira, yo puedo estar variando a voluntad o a necesidad ese voltaje, pero lo estoy midiendo con mi voltímetro de corriente alterna. Esta es la manera en que se ocupa un voltímetro de corriente alterna.